En el exacto momento en que la soga sellaría su destino como una salvaje, un único grito la transformó de condenada a muerte en la única esperanza para la supervivencia de todo un linaje. Si las historias sobre el poder de la resiliencia y los lazos inesperados resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol inclemente de Chihuahua castigaba la plaza polvorienta, convirtiendo el aire en un horno. En el centro de todo, sobre un patíbulo improvisado, estaba Nitaaye. La soga, gruesa y áspera, ya reposaba en su cuello, un recordatorio brutal del desprecio que el mundo sentía por ella. Para las autoridades mexicanas y para la multitud que se reunía con una mezcla de miedo y curiosidad mórbida, ella no era una mujer, sino la encarnación del salvajismo que necesitaba ser erradicado. Sus ojos oscuros, sin embargo, no demostraban pánico, sino una resignación antigua, la misma que la acompañaba desde que su familia fue diezmada. La cicatriz en su rostro, un mapa de su dolor, parecía más profunda bajo la luz dura, y ella se preparaba para el fin, un fin que, en su soledad, parecía inevitable y tal vez incluso bienvenido. El verdugo, un hombre corpulento con el rostro manchado de sudor e indiferencia, probó la tensión de la soga. Un silencio pesado cayó sobre la plaza, roto solo por el llanto asustado de un niño y el murmullo de una plegaria apresurada. Nitaaye cerró los ojos, no para rezar, sino para invocar la imagen de las montañas de la Sierra Madre, el único hogar que había conocido. Sintió el crujido de la madera bajo los pies del verdugo y contuvo la respiración, esperando el tirón final que la llevaría junto a sus ancestros. Fue entonces que el silencio fue hecho añicos, no por un disparo o una orden, sino por un grito desesperado, una voz de hombre que rasgó el aire con una autoridad nacida del dolor. «Esperen». Los ojos de todos se volvieron hacia la figura solitaria al borde de la multitud, un guerrero apache cuyos rasgos, marcados por el tiempo y la guerra, revelaban una urgencia que silenció a todos. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. Nitaaye, cuyo nombre en su dialecto Nedni significaba «la que camina al frente», irónicamente, había pasado la mayor parte de su joven vida escondiéndose en las sombras. Era la única sobreviviente de un ataque brutal perpetrado por cazarrecompensas, una masacre que le robó a sus padres, a sus hermanos y su inocencia, dejando a cambio solo el silencio y la cicatriz que marcaba su rostro izquierdo. Para algunos de su propio pueblo, su supervivencia no era un milagro, sino un presagio sombrío, una señal de que los espíritus la habían abandonado. Esta desconfianza la aisló, alimentando dentro de ella la peligrosa creencia de que cargaba una maldición, una sombra que ahuyentaba la suerte y atraía la desgracia a todos los que se le acercaban. Aprendió a ser arisca, a observar más que a hablar, transformando su dolor en una armadura de silencio. Su soledad era su única compañera constante en la vastedad del desierto de Sonora. Se movía por los paisajes áridos como un fantasma, evitando tanto las patrullas mexicanas como las miradas de lástima o sospecha de otros apaches. Sus días estaban dedicados a la supervivencia pura y simple, encontrando agua donde parecía no haberla, identificando las raíces y plantas que podían sustentarla y leyendo las señales del viento y de la tierra. Esta existencia solitaria, aunque dura, era su normalidad. Fue durante una de sus raras y arriesgadas incursiones a un pequeño arroyo para recoger hierbas medicinales que su camino se cruzó con el del ejército. No hubo lucha ni persecución espectacular. Simplemente fue descubierta, acorralada, y su apariencia salvaje, junto con las plantas que llevaba, fue suficiente para sellar su destino con la acusación de brujería y salvajismo, el pretexto perfecto
para el espectáculo público de su ejecución. El responsable de su captura era el capitán Morales, un hombre cuya ambición era tan vasta e implacable como el desierto que pretendía pacificar. Para Morales, Nitayé no era una persona, sino un símbolo. Ejecutarla públicamente sería la joya de la corona de su campaña, un trofeo viviente que demostraría su fuerza y la inevitable derrota del pueblo apache. Él veía en sus ojos silenciosos no el dolor de una sobreviviente, sino el desafío de una raza que se negaba a desaparecer. Cada paso que ella daba, encadenada, exhibida por las calles polvorientas camino a la plaza, era orquestado por él para infundir miedo y afirmar el dominio del gobierno mexicano. Quería que su muerte fuera una lección, un espectáculo de poder que resonara por las montañas y silenciara cualquier susurro de rebelión, consolidando su nombre en los anales de la historia como el hombre que domó la frontera. Mientras era arrastrada hacia el centro de la plaza, Nitayé sentía las miradas de la multitud como agujas en su piel. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, los hombres escupían en el suelo a su paso, y el miedo colectivo transformaba rostros comunes en máscaras de odio. En medio de esa ola de hostilidad, un par de ojos la observaba de manera diferente. Kyle, el que busca, estaba recargado en una pared de adobe al borde de la plaza, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Él no veía una bruja o una salvaje, veía a una mujer de su pueblo, marcada por el mismo dolor que lo consumía desde la pérdida de su esposa. Su mirada no era de lástima, sino de evaluación desesperada. Observaba la fuerza silenciosa con la que ella caminaba hacia la muerte y en un instante una decisión imposible se formó en su mente, no por amor o heroísmo, sino por la necesidad cruda y brutal de supervivencia. Kyle era un hombre atormentado por dos silencios, el de su esposa, llevada por una fiebre implacable, y el de su hijo de 7 años, Taza, que no pronunciaba una sola palabra desde el día en que vio a su madre ser enterrada. El luto se había transformado en un desierto dentro del propio guerrero, y la responsabilidad de criar al pequeño pájaro en medio de un mundo en guerra pesaba sobre él como una montaña. Había intentado de todo para romper el mutismo del hijo, pero la alegría había abandonado al niño, dejando solo un vacío asustado en sus ojos. Al ver a Nitayé, Kyle no vio una compañera, sino la personificación de un último y desesperado intento. La ley de su pueblo, aunque debilitada, todavía tenía peso. Tomar a una mujer bajo su protección, incluso a una condenada, era un derecho antiguo. Era una apuesta impensable, un acto que podría costarle la vida. Pero la imagen del futuro de Taza, silencioso y solitario, lo empujó a la acción. Con el corazón martillando contra las costillas, Kyle se apartó de la pared y caminó firmemente hacia el frente, su cuerpo abriéndose paso entre la multitud hostil. El murmullo cesó cuando su imponente presencia y su expresión determinada se convirtieron en el nuevo foco. El verdugo se detuvo con la mano en el aire, confundido. El capitán Morales se giró, con el rostro contraído en una mueca de furia por la interrupción de su triunfo. Ignorando a todos, los ojos de Kyle encontraron los de Nitayé por un breve segundo, un pacto silencioso y no solicitado de supervivencia. Luego se dirigió al oficial mexicano, su voz proyectada para que todos escucharan, cada palabra cargada con el peso de su linaje y de su desesperación. Él clamó por la vida de ella, ofreciendo todo lo que tenía, y declaró la razón de su acto insano con una simplicidad devastadora. Mi hijo necesita una madre. El coraje de Kyle en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal.
La declaración de Kael quedó suspendida en el aire, densa e irrefutable. El capitán Morales se quedó momentáneamente sin palabras, su rostro pasando de la furia a la incredulidad. La multitud, antes sedienta de sangre, ahora murmuraba con una mezcla de shock y fascinación. Había una ley antigua, raramente invocada, que permitía tal reclamación, y negarla podría inflamar a los pocos guerreros apache restantes en la región, convirtiendo la ejecución de una bruja en un pretexto para un conflicto más amplio. Humillado en su propio espectáculo, Morales escupió en el suelo, sus ojos prometiendo venganza. Con un gesto de desprecio, ordenó que cortaran la soga. «Llévala», siseó a Kael, «pero que sepas que el desierto no tiene dónde esconderse. Los encontraré, y cuando lo haga, no habrá ley ni grito que la salve». Nitaallé sintió la soga caer de su cuello, pero el peso de la amenaza de Morales la reemplazó instantáneamente. El viaje lejos del pueblo estuvo marcado por un silencio pesado e incómodo. Nitaallé seguía a Kael a una distancia respetuosa, sus pasos ligeros apenas levantando polvo. No sentía gratitud, sino una profunda y arraigada desconfianza. Para ella, aquel hombre no era un salvador, sino un nuevo amo que la había arrancado de una muerte segura para un destino incierto. Estudiaba su ancha espalda, la forma en que se movía con una economía de movimientos que hablaba de años de guerra y supervivencia, y se preguntaba qué tipo de vida le esperaba. ¿Qué tipo de madre esperaba él que fuera para un niño que nunca había visto? Cada sombra en el camino parecía una amenaza, cada sonido del viento una advertencia. Había cambiado la certeza del fin por la angustia de lo desconocido y su alma permanecía en guardia, una fortaleza silenciosa esperando el próximo ataque. Tras horas de caminata silenciosa por senderos que solo los apache conocían, llegaron a un refugio oculto, un campamento anidado en un entrante de rocas rojas que lo hacía casi invisible contra el paisaje. Un fuego bajo ardía en el centro, y junto a él, un niño pequeño estaba sentado, trazando dibujos en el polvo con una ramita. Al ver a su padre, sus ojos se iluminaron por un instante, pero la luz se apagó tan pronto como vio a la figura que lo seguía. Taza, el pequeño pájaro, se levantó y se escondió detrás de las piernas de Kael, sus ojos grandes y oscuros fijos en la cicatriz de Nitaallé. No había curiosidad en su mirada, solo un miedo profundo y un rechazo inmediato. Para el niño, aquella extraña era la personificación de una ruptura más en su mundo ya fragmentado, una presencia que no pertenecía al santuario de memoria que compartía con su padre. Para Nitaallé, la mirada asustada del niño fue más dolorosa que cualquier látigo o insulto. Confirmaba su peor creencia. Era una portadora de desgracia, una figura que asustaba incluso a los niños. Permaneció parada en la entrada del campamento, sintiéndose una intrusa en un hogar que no era suyo, un espacio sagrado de luto que su presencia parecía profanar. Kael no dijo nada para forzar un acercamiento, quizás entendiendo que la confianza, como el agua en el desierto, no podía encontrarse a la fuerza. Simplemente gesticuló hacia un lugar cerca del fuego, una oferta silenciosa de espacio, sino de calidez. Esa noche, Nitaallé apenas durmió, escuchando la respiración suave del padre y del hijo, sintiendo el abismo que los separaba. No era una madre, ni siquiera una invitada, era una sombra, un arreglo de desesperación en un mundo roto. Los días que siguieron fueron una danza silenciosa de extrañamiento. Nitaallé intentaba encontrar su lugar en esa pequeña y fracturada unidad familiar, pero cada gesto suyo parecía inadecuado. Si preparaba la comida, Kael comía en silencio, sin reconocimiento. Si intentaba remendar una de las pequeñas túnicas de taza, el niño se negaba a usarla.
La observaba desde lejos, sus ojos como los de un halcón, siempre en guardia, siempre listo para retroceder si ella se acercaba demasiado. Para no enloquecer con la soledad, Nitaye se aferró a lo que sabía hacer mejor: observar. Observaba la rutina de la forma en que afilaba sus flechas con una concentración melancólica y veía a un hombre ahogándose en responsabilidades. Observaba a Taza jugar con piedras y ramitas, creando batallas y mundos enteros sin emitir un solo sonido, y veía a un niño que había construido una fortaleza de silencio alrededor de su corazón. Incapaz de traspasar los muros humanos a su alrededor, Nitaye comenzó a extender su atención hacia la tierra. Lejos de las miradas de Kael y Taza, exploraba los alrededores del campamento, sus dedos y ojos redescubriendo los secretos del desierto. Allí encontró la creosota, cuyas hojas, cuando se transformaban en ungüento, podían combatir infecciones. Más adelante vio las raíces de yuca amarga, que si se preparaban correctamente, ofrecían sustento. Este era un idioma que ella comprendía, un diálogo silencioso con el mundo natural que la conectaba directamente con sus ancestros. Las mismas habilidades que la habían condenado como bruja eran, en realidad, un legado de sanación y supervivencia. En medio de la aridez de sus nuevas relaciones, este conocimiento era su única fuente de agua viva, un recordatorio de que, aunque la gente la rechazara, la tierra todavía la recordaba y le ofrecía sus dones. La primera grieta en la muralla de hielo entre ellos surgió de forma súbita y violenta. Taza estaba agachado cerca de un montón de piedras, absorto en alinear pequeños cristales de cuarzo que había encontrado. Su concentración era tan intensa que no se dio cuenta de la serpiente de cascabel que, irritada por la proximidad, se enroscó y levantó la cabeza, el cascabel emitiendo una advertencia mortal que se perdió en el viento. Kael, que estaba al otro lado del campamento limpiando su rifle, vio el peligro y su sangre se heló. Pero antes de que pudiera dar más de un paso, una sombra se movió con la velocidad de un rayo. Nitaye, que observaba al niño desde lejos, no dudó. En un movimiento fluido y silencioso, se lanzó hacia adelante, empujando a Taza lejos del peligro con una fuerza sorprendente e interponiéndose entre el niño y la serpiente. La mordida de la serpiente solo alcanzó el aire vacío y el animal, asustado, se deslizó de regreso a las grietas de las rocas. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era pesado y extraño, sino cargado de una nueva electricidad. Taza, caído en el suelo, miraba a Nitaye, no a su cicatriz, sino a sus ojos, y por primera vez el miedo había sido reemplazado por una expresión de asombro y confusión. Kael se acercó, el rifle olvidado en su mano, y su mirada hacia Nitaye contenía algo que ella nunca había visto antes: un respeto genuino y profundo. No dijo nada grandioso, solo un gracias ronco, casi un susurro, pero que cargaba el peso de 1000 palabras. En ese instante, Nitaye se dio cuenta de que su acto no había sido pensado, había sido un impulso, un instinto que no sabía que poseía. La mujer que se consideraba maldita e incapaz de conectar con los demás había arriesgado su propia vida para proteger al niño que la rechazaba. Algo dentro de ella, largamente dormido, comenzaba a despertar. El respeto ganado por Nitaye pronto se profundizaría en una dependencia vital. Pocas semanas después, Kael regresó de una cacería con un corte profundo en la pierna, resultado de una caída traicionera en un terreno rocoso. Él, con la estoica terquedad de un guerrero, minimizó la herida, tratándola superficialmente. Sin embargo, el calor implacable del desierto y la suciedad impregnada en la herida cobraron su precio. En pocos días, la pierna de Kael estaba hinchada y enrojecida, y una fiebre alta comenzó a consumirlo, dejándolo débil y delirante. Taza, viendo a su padre, su roca,
temblar de frío bajo el sol abrasador, quedó paralizado por el pánico. El niño se acurrucó al lado de su padre, su silencio ahora lleno de un miedo palpable. La fuerza que mantenía unido su pequeño mundo se estaba desvaneciendo, y Nitaaye se dio cuenta de que, si ella no actuaba, el desierto se llevaría a Kael como se había llevado a tantos otros. Sin pedir permiso, Nitaaye asumió el control. Actuó con la precisión de una curandera experimentada, una sabiduría que corría en su sangre. Desenterró las raíces que había estado observando. Preparó una pasta con las hojas amargas de la creosota y con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su vida, limpió la herida infectada de Kael. Lo forzó a beber un té fuerte y febrífugo, ignorando sus protestas delirantes. Observaba cada movimiento de ella, sus ojos abiertos de par en par, ya no por miedo a ella, sino por una esperanza aterrorizada. Durante 2 días y 2 noches, Nitaaye veló a Kael, aplicando las compresas y asegurándose de que bebiera el remedio. A la tercera mañana, la fiebre cedió. Kael despertó, débil pero lúcido, y encontró a Nitaaye dormida a su lado, exhausta. Miró su pierna, la inflamación visiblemente disminuida, y entendió. Ella no solo lo había cuidado, había luchado por su regreso. Curación de Kael marcó un cambio irreversible en la dinámica del pequeño campamento. Las barreras invisibles se habían derrumbado, reemplazadas por una interdependencia silenciosa. Kael ahora compartía con ella los planes para las cacerías y las preocupaciones sobre las patrullas. Su voz ya no la de un extraño, sino la de un compañero. Taza, por su parte, comenzó a orbitar alrededor de Nitaaye. No hablaba, pero su presencia era constante. Se sentaba cerca de ella mientras trabajaba, observando sus ágiles dedos tejer cestas o moler hierbas. Cierta mañana Nitaaye despertó y encontró una pluma de halcón, perfecta e inmaculada, cuidadosamente colocada al lado de su petate. Fue un regalo, un mensaje en el idioma silencioso del niño, y para Nitaaye valió más que cualquier palabra. Por primera vez desde la muerte de su familia, sintió el calor frágil de un lazo, la sensación de pertenecer a algún lugar y a alguien. Esta paz recién descubierta, sin embargo, era tan frágil como una flor del desierto. La sombra del capitán Morales nunca los había abandonado de verdad, y su alcance era largo y paciente. La amenaza se materializó una tarde, cuando Kael regresó de una patrulla de reconocimiento con una expresión sombría. No había traído caza, sino noticias. Había encontrado rastros de caballos errados, muchos de ellos en un cañón que se suponía era un camino secreto conocido solo por su pueblo. Los soldados se estaban moviendo en un patrón de búsqueda sistemático, cerrando el cerco, y la crueldad de sus métodos era evidente en los restos de un campamento apache vecino, encontrado quemado y abandonado a toda prisa. Morales no solo estaba cazando, estaba barriendo la Sierra Madre, determinado a borrar cualquier vestigio de resistencia. La amenaza ya no era un recuerdo lejano de la plaza del pueblo, era una presencia real y hambrienta, acercándose cada día. La noticia cayó como una piedra en el fuego del campamento, extinguiendo el calor y la seguridad. La urgencia se apoderó de Kael, sus movimientos se volvieron rápidos y precisos. La prioridad era desaparecer. Comenzó a empacar sus pocas pertenencias, pieles, un poco de carne seca, sus armas, mientras instruía a Nitaaye a hacer lo mismo. El plan era simple y desesperado: subir aún más a las montañas, buscar refugio en territorios tan inhóspitos que ni siquiera la tenacidad de Morales se atrevería a penetrar. Taza, al percibir el cambio abrupto en la atmósfera, se aferró a la túnica de Kael. Sus grandes ojos, reflejando el pánico silencioso que ahora los envolvía. Nitaaye trabajó rápidamente, su corazón martillando,
pero su mente extrañamente clara. Borró los vestigios de su presencia, esparciendo tierra sobre las cenizas del fuego, sintiendo como si estuviera tratando de borrar los últimos meses de frágil felicidad que habían construido en ese lugar. Cuando estaban a punto de partir, un sonido lejano, pero inconfundible, los paralizó. El sonido de un disparo resonando por las paredes del cañón. Venía de la dirección que pretendían seguir. El camino de escape de Kyle estaba comprometido. Morales, con su astucia cruel, había anticipado sus movimientos, posicionando hombres para bloquear las rutas de escape más obvias. La desesperación brilló en los ojos de Kyle. Fue entonces cuando Nita-Ye, cuya vida entera había sido un ejercicio de observación desde los márgenes, dio un paso al frente. «Por allí», dijo ella, su voz baja pero firme, señalando una estrecha grieta en las rocas que parecía no llevar a ninguna parte. «Es un paso difícil, usado por cabras montesas. Los soldados no lo conocen. Lleva a un antiguo refugio de caza». No era una sugerencia, sino una declaración de conocimiento. Kyle miró la grieta, luego la certeza en los ojos de ella, y asintió. El liderazgo de la huida, en ese instante, había sido compartido. El pasaje era aún más traicionero de lo que Nita-Ye recordaba. Era una cicatriz en la cara de la montaña, un camino empinado y estrecho cubierto de piedras sueltas. Cada paso era un riesgo calculado. Kyle iba al frente, su cuerpo fuerte sirviendo de ancla, probando cada apoyo antes de ayudar a Taza y Nita-Ye a subir. El niño, acurrucado en la espalda de Nita-Ye, se aferraba a ella con una fuerza silenciosa, su rostro presionado contra el hombro de ella. El sonido de sus propios corazones y respiraciones jadeantes era la única banda sonora de su huida, un contrapunto aterrador a los gritos lejanos de los soldados que ahora resonaban debajo de ellos. El liderazgo de Nita-Ye era silencioso. Guiaba con gestos, señalando el mejor camino, el apoyo más seguro, sus ojos leyendo el lenguaje antiguo de la roca y el viento. Ya no eran tres individuos, sino una única entidad unida por la desesperación y la voluntad de sobrevivir, moviéndose en una sincronía nacida de la necesidad. El desastre ocurrió en una fracción de segundo. Al cruzar una saliente particularmente estrecha, una piedra se soltó bajo el pie de Taza, a quien Kyle cargaba en ese momento. El niño resbaló, y aunque Kyle lo sujetó firmemente, su pierna golpeó con fuerza contra una arista de roca afilada. Un sonido rasgó el aire, un sonido que Kyle y Nita-Ye no habían escuchado en más de un año. Un grito. No fue una palabra, sino un grito agudo de dolor y miedo proveniente de Taza. El sonido rompió el hechizo de su silencio y paralizó a los dos adultos. En ese grito estaba todo el dolor, el luto y el terror que el niño había guardado dentro de sí. Para Nita-Ye, el sonido fue como una flecha en su corazón. La sobreviviente, la curandera, la estratega, todo eso desapareció. Y en su lugar surgió solo una cosa, una madre. La huida dejó de ser una cuestión táctica. Se volvió ferozmente personal. Ese niño ya no era el hijo de otro, era suyo, y no permitiría que nada ni nadie lo lastimara de nuevo. Mientras Kyle sostenía a su hijo, el rostro una máscara de dolor y furia impotente, Nita-Ye actuó. Rasgó una tira de su propia falda, la sumergió en el agua de su cantimplora y comenzó a limpiar el corte en la pierna de Taza con una eficiencia tranquila que desmentía el caos a su alrededor. El niño, ahora sollozando en voz baja, la observaba a través de las lágrimas. La mano de ella, que antes evitaba, era ahora una fuente de alivio, su tacto gentil pero seguro. No dijo «todo va a estar bien» u otras frases vacías. En cambio, murmuró antiguas canciones de cuna en su dialecto, sonidos suaves y rítmicos que hablaban de águilas protectoras y espíritus de la montaña. Su pragmatismo y su compasión se fusionaron, creando un oasis de calma en medio del peligro inminente.
Estaba, en ese momento, construyendo un refugio para el dolor del niño con nada más que su presencia y su cuidado, solidificando su lugar en el corazón de él de forma indeleble. Finalmente, exhaustos y heridos, alcanzaron el refugio que Nitallé había prometido, una cueva poco profunda, escondida detrás de una cortina de vegetación seca. Era pequeña y expuesta, ofreciendo poco más que un alivio temporal de las miradas de los soldados. Mientras Nitallé cuidaba una vez más la pierna de Taza, Kael observaba la entrada del cañón abajo, sabiendo que Morales y sus hombres se estaban acercando. La lesión de su hijo lo había cambiado todo. Correr ya no era una opción. Cada paso era doloroso para Taza y los hacía más lentos, más vulnerables. Un entendimiento silencioso pasó entre Kael y Nitallé. El tiempo de huir había terminado. Seguir corriendo era solo posponer lo inevitable. Era condenar al niño a una vida de miedo y dolor. Allí, en esa pequeña cueva, con el enemigo acercándose, la decisión fue tomada. Dejarían de correr. Harían su última defensa, no como fugitivos acorralados, sino como una familia protegiendo su futuro. La pequeña cueva se convirtió en un santuario de tensión. El tiempo parecía estirarse y comprimirse, cada segundo pesado con la inminencia del enfrentamiento. Kael se preparaba para la muerte. Para él, la ecuación era simple y honorable. Lucharía, moriría, y para comprar tiempo para Nitallé y Taza. Sus movimientos eran metódicos, casi rituales. Limpió el cañón de su rifle, contó la escasa munición y afiló la hoja de su cuchillo hasta que brilló en la penumbra. Sus ojos examinaban la entrada del cañón, no en busca de una salida, sino de los mejores puntos para abatir al máximo de soldados antes de que ellos lo abatieran a él. Se estaba transformando de nuevo en el guerrero solitario que era antes, un hombre listo para hacer de su propio cuerpo un escudo, aceptando su fin como el precio final por la seguridad de su linaje. Su amor por su hijo se manifestaba en la disposición al sacrificio. Mientras Kael se preparaba para la guerra, Nitallé se preparaba para la supervivencia. Su mente, afilada por la observación de toda una vida, trabajaba de una manera diferente. No veía solo un campo de batalla, veía un ecosistema de posibilidades. Sus ojos no buscaban cobertura para disparar, sino las debilidades de la propia montaña. Notó la precaria pila de rocas sueltas al borde del acantilado, directamente sobre el estrecho sendero por el que los soldados tendrían que pasar. Sintió la forma en que el viento soplaba, capaz de llevar el sonido en una dirección y amortiguarlo en otra. Vio los arbustos secos y resinosos que podrían crear un humo denso y desorientador. Un plan comenzó a formarse en su mente, no un plan de guerrero, sino de una mujer que entendía que la mayor arma del desierto no era la fuerza, sino la ilusión y la trampa. No lucharía con la fuerza de Kael, sino con la sabiduría de la tierra. Nitallé se acercó a Kael, interrumpiendo su sombrío ritual. Con urgencia silenciosa, usando gestos y susurros rápidos, compartió su visión. Señaló las rocas inestables, los arbustos, y explicó cómo podrían usar la propia montaña como un arma. No era un plan de confrontación directa, sino de engaño y caos. Requeriría un timing perfecto y una fe absoluta el uno en el otro. Kael escuchó, su mirada escéptica, transformándose gradualmente en una de sorpresa y, finalmente, de admiración. Él, el guerrero experimentado, estaba pensando en cómo enfrentar la muerte. Ella, la sobreviviente silenciosa, estaba pensando en cómo engañarla. Vio la genialidad en la simplicidad de su estrategia, una táctica nacida no de la furia de la batalla, sino de una profunda comunión con la tierra. Dejando de lado su propio plan de sacrificio, asintió, poniendo no solo su vida, sino la vida de su hijo, en las manos de la mujer que había salvado de la horca.
Su asociación estaba completa. Allá abajo, el capitán Morales cabalgaba al frente de sus hombres con una arrogancia triunfante. El estrecho cañón frente a él representaba el fin de su larga y obsesiva cacería. Para él, los apaches acorralados eran como lobos en una fosa, peligrosos, pero sin escapatoria. Ya podía saborear la gloria de regresar con la prueba de su victoria. Quizás la cabeza del guerrero, o mejor aún, la mujer, Nitaaye, recapturada y humillada. En su mente, ella era poco más que un objeto, el premio que se había escapado y manchado su reputación. Esperaba un ataque desesperado del guerrero, una última demostración fútil de salvajismo antes del fin inevitable. La posibilidad de que la mujer, la bruja silenciosa, pudiera ser la verdadera amenaza estratégica, ni siquiera cruzó su mente. Su prejuicio era una venda en sus ojos, impidiéndole ver la trampa que se cerraba lentamente a su alrededor. El silencio antes de la tormenta era ensordecedor. Nitaaye acomodó a Taza en la parte más profunda de la cueva, poniendo un dedo en sus labios en una señal universal de silencio. Los ojos del niño estaban fijos en los de ella, ya no con miedo, sino con una confianza inquebrantable que fortalecía la resolución de ella. Luego se movió, silenciosa como una lechuza nocturna, hacia su posición, una saliente precaria que le daba una visión clara del sendero de abajo y acceso a una gran viga de madera que habían encontrado, ahora posicionada como una palanca contra la roca principal que sostenía el deslizamiento. Kyle ya estaba en su puesto al otro lado del cañón, una figura casi invisible entre las sombras. Nitaaye sintió el polvo bajo sus dedos, el viento frío en su rostro marcado por la cicatriz, y respiró hondo. El miedo estaba allí, un nudo helado en su estómago, pero estaba superpuesto por una claridad feroz. Ya no era una víctima del destino, era la arquitecta de él. Conforme los primeros soldados entraban en el pasaje estrecho, Kyle desempeñó su papel con perfección. Un único disparo de rifle resonó, la bala rebotando inofensivamente en una pared de roca muy por encima de las cabezas de los hombres. La reacción fue inmediata y exactamente como Nitaaye había previsto. Los soldados, asustados, buscaron cobertura, agrupándose instintivamente en la curva del cañón, el punto más vulnerable. «¡Está allá arriba! ¡Fuego!», gritó Morales, señalando en la dirección del disparo. Veía exactamente lo que esperaba. Ver un guerrero solitario disparando desde una posición elevada, una táctica clásica y desesperada. Su arrogancia lo cegó a la geometría de la situación. Mientras sus hombres apuntaban hacia el lugar de donde vino el disparo, ninguno de ellos miró hacia arriba, a la masa de rocas y peñascos que Nitaaye, con toda su fuerza, comenzaba a desplazar con la palanca de madera. El sonido del primer crujido de la piedra fue ahogado por el ruido de los rifles. Con un grito que era al mismo tiempo esfuerzo y liberación, Nitaaye empujó la palanca con todo el peso de su cuerpo. Por un instante, nada sucedió. Luego, un crujido profundo resonó, un sonido gutural de la propia montaña despertando. La roca principal cedió. Lo que siguió no fue una explosión, sino una cascada ensordecedora. Primero, una lluvia de piedras pequeñas, luego peñascos del tamaño de puños, y finalmente las rocas más grandes, que se desplomaron con un rugido que sacudió el suelo del cañón. La avalancha de piedra y polvo no cayó sobre los soldados, sino delante de ellos, bloqueando el paso hacia adelante y hacia atrás, creando una nube de polvo sofocante que transformó la luz del día en crepúsculo. Gritos de pánico y confusión reemplazaron los disparos. Los caballos relinchaban encabritándose y los hombres ciegos y desorientados estaban completamente a merced del caos que ella había orquestado. En medio del polvo y el desorden, mientras sus hombres luchaban por reagruparse, el capitán Morales fue derribado
de su caballo. Aturdido y furioso se levantó, desenvainando la espada, y a través de la neblina de polvo vio una figura acercándose. Era Nitaaye. Su primer instinto fue una sonrisa de desdén. La salvaje venía hacia él, una muerte fácil. Avanzó, pero ella no lo enfrentó directamente. En cambio, retrocedió, ágil y silenciosa, atrayéndolo lejos del caos, hacia un terreno más rocoso. Ciego de ira y subestimándola, la siguió. Fue entonces cuando ella usó la trampa final. Una grieta estrecha, escondida por un arbusto. Saltó sobre la grieta con facilidad. Morales, en su pesada persecución, no la vio. Su pie se hundió en el hueco y con un chasquido nauseabundo, su tobillo se partió, atrapándolo en la roca. Desarmado por el terreno y por el dolor, miró hacia arriba y vio a Nitaaye de pie sobre él, no con la furia de un guerrero, sino con la calma fría de una sobreviviente que acababa de dictar los términos de su propia vida. Nitaaye miró al hombre que la había condenado a muerte, ahora atrapado a sus pies, la arrogancia reemplazada por un dolor agonizante. Había un cuchillo en su mano, y por un momento la venganza pareció un camino fácil. Pero matarlo sería actuar según sus reglas, las reglas de la brutalidad y el exterminio. En cambio, se agachó y tomó el revólver de su funda, un símbolo del poder que él había usado para aterrorizar a su pueblo. No dijo una palabra. Su silencio era su sentencia final. Al darse la vuelta y desaparecer de nuevo en el polvo, lo dejó para ser encontrado por sus propios hombres, un capitán quebrado, derrotado no por la fuerza de un ejército, sino por la inteligencia de una única mujer que él consideraba menos que humana. Los soldados, al escuchar los gritos de su líder y ver el pasaje intransitable, perdieron el coraje. La cacería había terminado. Desmoralizados y sin mando, comenzaron la penosa tarea de retirar a sus heridos, iniciando una larga y humillante retirada. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Kael bajó de su posición, su rifle aún listo. Encontró a Nitaaye cerca de la entrada de la cueva, mirando hacia el cañón ahora silencioso. Siguió la mirada de ella hasta la patética figura de Morales siendo auxiliado por sus hombres, y lo entendió todo. El guerrero dentro de él, que estaba preparado para una muerte gloriosa, guardó silencio, reverenciando a la estratega que había logrado una victoria imposible sin sacrificar una sola vida. Se acercó a ella y no hubo necesidad de palabras. Simplemente tocó su hombro, un gesto de respeto tan profundo que superaba cualquier declaración. En ese toque reconoció que ella no era solo la madre de su hijo o su compañera de supervivencia, era una líder, una pionera que había forjado un camino hacia su seguridad no a través de la fuerza, sino de la sabiduría. Habían sobrevivido y por primera vez la esperanza parecía más real que el miedo. Regresaron a la cueva donde Tasa los esperaba, acurrucado, pero a salvo. Al ver a su padre y a Nitaaye regresar, no heridos, sino victoriosos, el niño corrió a los brazos de Kael, un sollozo de alivio sacudiendo su pequeño cuerpo. Kael lo abrazó con fuerza, el rostro enterrado en el cabello de su hijo, agradeciendo a los espíritus por su seguridad. Nitaaye se detuvo a corta distancia, dándoles espacio, su corazón desbordando de una emoción que no sabía nombrar. Fue entonces que Tasa se apartó de su padre, dio unos pasos vacilantes en dirección a ella y se detuvo justo frente a ella. Miró su rostro, la cicatriz que ya no temía, y sus labios se abrieron. Una palabra, la más importante de todas, emergió clara y firme, rompiendo el último vestigio de su silencio y llenando el vacío en el corazón de todos ellos. Mamá. La palabra quedó suspendida en el aire, un regalo, una aceptación, una sanación. Nitaaye se arrodilló y por primera vez abrazó a su hijo.
La victoria en el cañón no significó el fin de la guerra, pero marcó el nacimiento de una familia. El acto de Nitayé no solo los salvó, sino que redefinió su destino. La noticia de su astucia, de la manera en que usó la propia tierra para derrotar a un capitán mexicano, se extendería como pólvora entre los remanentes de su pueblo, transformando a la paria maldita en una leyenda de esperanza y sabiduría. No se quedaron en la cueva, un lugar de miedo y confrontación. En cambio, partieron a la mañana siguiente, moviéndose ya no como fugitivos desesperados, sino con un propósito renovado. Kael ya no lideraba solo. Caminaba al lado de Nitayé, un compañero en todos los sentidos de la palabra. Y entre ellos, tomándolos de las manos, caminaba Tasa, ya no en silencio, sino señalando los pájaros y las nubes, su voz una prueba viva de la resiliencia del espíritu humano. Años más tarde, bajo un cielo estrellado en el corazón de la Sierra Madre, la escena era de una paz que antes parecía imposible. Nitayé, ahora una mujer cuya cicatriz era vista no como una marca de desgracia, sino como un emblema de fuerza, se sentaba alrededor de una fogata. Ya no estaba sola. A su alrededor, un pequeño grupo de niños, incluyendo a un Tasa adolescente cuyos ojos brillaban con inteligencia y curiosidad, escuchaba atentamente. No contaba historias de guerra o de pérdida, sino los secretos de la tierra que los sustentaba. Señalaba las constelaciones, enseñándoles a navegar por la oscuridad. Les mostraba las hojas de agave, explicando cómo podían transformarse en fibra, alimento y remedio. La mujer que un día fue condenada por salvajismo se había convertido en la guardiana de la sabiduría de su pueblo, asegurando que su cultura, su resiliencia y su esencia sobrevivieran a través de las mentes y los corazones de la próxima generación. La historia de Nitayé nos enseña que la resiliencia no es sobre no caer, sino sobre la fuerza que encontramos para levantarnos, a menudo con la ayuda de lazos que nunca esperamos formar. Nos muestra que la familia no se define solo por la sangre, sino que se forja en el horno del sacrificio, del respeto mutuo y del amor incondicional. De una paria condenada se redefinió como madre, líder y faro de esperanza, probando que incluso en los desiertos más áridos de la vida, el alma humana, cuando es nutrida por la conexión, puede florecer de maneras extraordinarias. Si este mensaje sobre encontrar fuerza en la unión e identidad en la superación tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas puedan inspirarse en el legado de la pionera. Muchas gracias por ver.